Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby y el día de hoy hablaremos acerca del 5 de septiembre que se conmemora el Día de las Mujeres Indígenas. Para comenzar, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Asociación Civil de 100 Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. Recordarte que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. No te cuento más, comenzamos. En tu programa Ándale para que sepas, hablaremos sobre el Día de las Mujeres Indígenas. Hay que reconocer que lamentablemente aún existe una gran discriminación contra las mujeres indígenas, que se refleja en el mercado laboral, en el acceso limitado al sistema de seguridad social o de salud, las altas tasas de analfabetismo, la falta de acceso a la alimentación y al agua, la falta de respeto a sus derechos culturales y la grave situación de pobreza y exclusión social. Las mujeres indígenas tienen derechos que deben ser respetados y defendidos por toda la sociedad, entre ellos a una vida digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un pueblo, así como expresar su cosmovisión, filosofía y creaciones en su propia lengua, entre otros. Las mujeres indígenas tienen un papel que hay que valorar más. Son portadoras de la herencia cultural, son transmisoras de riqueza étnica. Cada día aportan a la permanencia de la cultura en el Estado. Su actuar es sumamente importante. Mucho se ha hecho, pero mucho más queda por hacer. Cada uno y cada una desde su lugar puede ayudar a promover los derechos de las mujeres indígenas en menor o mayor medida. Lo indispensable es tomar conciencia de los gestos cotidianos de discriminación que solemos pasar como inadvertidos, para que ser mujer indígena no signifique estar reducida a silencio. No solo en este día, sino cada día del año como persona y como entidad hay que promover acciones para asegurar una mejor calidad de vida, educación y respeto a este sector de la población, así como para que se generen medidas afirmativas y acciones compensatorias para reducir la desigualdad existente entre las mujeres indígenas. Pero no te cuento más, te invito a que sigas conmigo y mis compañeras para conocer más sobre este tema. Continuamos. De pie y con la frente en alto, desplegándose en toda su dignidad, así se para una mujer indígena, empoderada, para hacerle frente a la discriminación y la violencia, para decir basta al trágico impacto de las industrias extractivas y otros proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. La mujer indígena combina su silueta con las montañas, lagos, árboles, la luna y el sol. Es de admirar la relación estrecha y armónica con sus tierras y el rol fundamental que esa relación tiene en su vida. Aplaudamos a todas las mujeres indígenas del continente que continúan conservando y valorando su individualidad. Es una, pero también son todas. Su identidad es lo que las define como colectivo. Su relación simbiótica con la madre tierra. Su cuerpo se confunde con los elementos de su tierra porque su identidad está íntimamente vinculada a sus territorios ancestrales. La discriminación contra las mujeres indígenas se ve reflejada en el mercado laboral, en el acceso limitado al sistema de seguridad social o de salud, las altas tasas de analfabetismo, la falta de acceso a la alimentación y agua, la falta de respeto a sus derechos culturales y la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta. Desde ese lugar, desde esa cosmovisión, las mujeres indígenas del continente dan la batalla contra la desigualdad, el racismo, el sexismo y la pobreza. Mi nombre es Leisuri Contreras. Hola, ¿qué tal? El Senado de la República declaró como Día Nacional de la Mujer Indígena el 5 de septiembre. Este año lo recibimos con una diputada indígena en el Congreso del Estado de Durango. Sandra Luz Reyes Rodríguez es la primera mujer indígena. Bueno, hace tiempo estuvo una indígena duranguense, una profesionista distinguida, Virginia Flores, pero solo durante un mes que le dejó el cargo a Abraham Moreno. Este día se instituyó para reconocer la lucha histórica de las mujeres indígenas en la búsqueda de sus derechos. Asimismo, la idea es generar acciones compensatorias para reducir las desigualdades que viven las mujeres indígenas. Las niñas y mujeres indígenas tienen derechos como las demás mujeres a la igualdad y a la no discriminación. Y aún falta mucho que hacer por ellas.
La primera es luchar contra las costumbres de los pueblos indígenas que ocasionan desigualdad y violencia. Las mujeres indígenas tienen menos oportunidades educativas, por lo cual esto se refleja en lo laboral. Tampoco acceden a la salud y a los servicios sociales. No podemos dejar fuera la exacerbada violencia familiar que viven. En Durango, el 2% de la población habla alguna lengua indígena. El 80% pertenece al grupo tepehuano. Hablan Odam o tepehuano del sur, 39.762 personas, Huichol 3.000, Náhuatl 1.883 y Tarahumara 68. Del total de la población indígena, el 50.2% son hombres y el 49.8% son mujeres, según información del INEGI. Con el acceso de una diputada indígena, y también un diputado, esperamos que las condiciones de vida de las mujeres indígenas en Durango tengan un cambio significativo en el camino de la búsqueda de la igualdad y no discriminación. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. Para garantizar que las mujeres indígenas gocen de todos sus derechos humanos, los estados deben adoptar medidas para empoderarlas, posibilitar su participación efectiva en la esfera civil y política y mejorar su situación socioeconómica. Hasta el 2020, la población global de mujeres indígenas ascendía a 186 millones. En México, a 12 millones la población indígena, entre ellos 6.146.479 eran mujeres, lo que hasta entonces representaba el 51.1% y más del 75% se concentraba principalmente en 8 estados de la República: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan son, por ejemplo, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales y marginación social. Por ello existen principios que deben guiar la acción de los estados para garantizar con acciones el pleno acceso de las mujeres indígenas a todos sus derechos humanos. Entre estos encontramos los siguientes. Se debe incorporar en todas las leyes y políticas que afectan a las mujeres indígenas un enfoque holístico, es decir, que promueva la concepción de cada realidad como un todo. En este caso, para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que ellas enfrentan. Además, se debe considerar que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, y que la superposición de varias capas de discriminación genera una forma de discriminación agravada y potenciada que se debe atender. También se debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a sus territorios y recursos naturales, y una vida libre de racismo. Esto es condición previa para la garantía del derecho de las mujeres indígenas a una vida sin ninguna forma de discriminación ni violencia. Y se debe atender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho y no simplemente como víctimas. Aunque sean sujetas de discriminación y de violaciones a sus derechos humanos, las mujeres indígenas no deben ser percibidas solamente como víctimas. Ellas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Valoremos la riqueza cultural que representan y también honrémoslas en reconocimiento a la digna historia de lucha y resistencia de las mujeres indígenas en México. Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. En la sección Chúpate esta, realizamos al público en general 2 encuestas en redes sociales sobre cuál es el punto de vista con el tema de la mujer indígena. Una de las preguntas fue, ¿tú crees que en Durango son respetados los derechos humanos de la mujer indígena? El resultado fue un 8% de las y los votantes dijo que sí,
mientras un 92% dijo que no. Y la otra pregunta fue, ¿crees que la mujer indígena actualmente aún es discriminada por la sociedad fuertemente? Lamentablemente, el 96% dijo que sí y el 4% restante dijo que no. Hay que recordar que los pueblos indígenas ayudan a proteger nuestro medio ambiente, luchan contra el cambio climático y crean resiliencia ante los desastres naturales, pero sus derechos no siempre se protegen. Tenemos que contribuir como sociedad para que este grupo no continúe con dicha discriminación, principalmente hacia su persona. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Es muy importante su opinión. Soy Diana Salazar. Continuamos. Para poder abarcar de lleno las problemáticas que nos atañen en la lucha feminista, hay que tener bien claro y presente todo el contexto histórico y social que nos rodea. Dentro de las opresiones más relevantes en las mujeres existe la opresión racial, que si bien puede malinterpretarse como una discriminación, más que como una opresión sistémica como lo que es la misoginia, hay que comprender cómo tenemos formada nuestra percepción sobre la manera en que las opresiones funcionan. En las mujeres indígenas, la opresión es considerada múltiple, pues dado que hay muy poco entendimiento sobre la manera en que estas mujeres tienen que sobrellevar sus vidas en sus propios contextos, alejados de lo que cualquier persona supremacista pueda llamar civilización, tienen que afrontar las consecuencias de la falta de sensibilización y adaptación de nuestra sociedad para que ellas puedan estar enteramente humanizadas en cualquier contexto, y desde aspectos como el lenguaje, la inaccesibilidad de oportunidades de integración o las agresiones, hace más dificultoso su caminar diario. Aunado a la opresión y discriminación racial, la mujer indígena también atraviesa por el flagelo de la opresión patriarcal. Su condición de mujer en esta sociedad occidentalizada la mantiene en una subordinación que para los ojos del patriarcado se vuelve normal. Es así que debemos reflexionar en nuestras luchas de qué manera visibilizamos y acuerpamos a la mujer indígena, pues es vital y necesario que el feminismo sea efectivo, y no lo vamos a lograr si seguimos invisibilizándolas. Soy Gaby Campillo, continuamos. No te olvides ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, o a través del canal de YouTube de Sí hay Mujeres en Durango. Continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más. Únete a la manada. Comunícate con nosotros y nosotras. Hoy en nuestra sección Ándale para que sepas, aprenderemos 10 datos altamente relevantes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Sabías que no podemos conocer cómo se imparte justicia a las mujeres indígenas, pues ningún poder judicial local publica sus sentencias? ¿Sabías que las mujeres indígenas acuden con mayor frecuencia ante sus propias autoridades para la resolución de casos de violencia y, sin embargo, la justicia indígena ha sido excluida y acotada y precarizada por el Estado? ¿Sabías que el proyecto turístico del Tren Maya no ha asegurado la participación plena de las mujeres indígenas, además de haber violado el carácter previo, informado y culturalmente adecuado de la consulta? ¿Sabías que la prisión preventiva oficiosa tiene un efecto desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio sobre las mujeres indígenas? El 85% están privadas de la libertad sin sentencia por el uso de este mecanismo. ¿Sabías que en 2017, debido a la militarización del país, se calcula que 12.323 personas indígenas tuvieron que desplazarse de sus comunidades por la violencia a la que estaban expuestas? Según la encuesta Intercensal 2015, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la Ciudad de México, existía una población de 784.605 personas
que se autoadscribían como personas indígenas. El 8.8% de la población capitalina, es decir, 9 de cada 100 habitantes, se consideraba indígena. Se estima que 59% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral a lo largo de su vida, solo en México. 46.7% de las mujeres están en rezago educativo. Rigoberta Menchú, nacida en una comunidad maya quinché, es una importante activista en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas guatemaltecos. Es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. Para finalizar, Bartolina Sisa, el 5 de septiembre de 1782, la guerrera aymara y virreina del Inca, fue brutalmente asesinada y descuartizada por tropas realistas españolas durante la rebelión anticolonial del Tupac Katari en el Alto Perú. Yo soy Gaby Campillo, continuamos. Los medios de comunicación nos van llevando a un concepto de qué es lo que se tiene que hacer para ser bello físicamente para un mexicano o una mexicana. El color de piel, la vestimenta, todo esto nos van dictando los medios de comunicación. En la televisión mexicana no se toma al o al indígena como una persona de respeto. Al contrario, siempre se toma como alguien de quien es fácil poder abusar, que no tiene educación, que no sabe del mundo y que se vuelve un estereotipo muy negativo. En programas de televisión también mexicanos, el personaje indígena es lento o lenta, tonta, buena en esencia, pero mala para hablar y expresarse con las otras personas. Su ignorancia siempre tiende a ser mucho más grande. Los que no están representados o representadas como indígenas son los que los van a ayudar y tratan de lograr ciertos aspectos positivos que salen del indígena, pero va a ser gracias a ellas y a ellos. El indígena o la indígena siempre necesita la ayuda porque solo no podría salir adelante según los medios de comunicación. Aspectos físicos que tiene la indígena en la televisión son ojos oscuros, estatura baja, cabello negro, piel oscura. También aquí cabe recalcar que no hay maquillajes para la piel oscura, regularmente son maquillajes claros. También el acento, y en este caso una persona que no sea indígena va a tener ojos claros, estatura promedio, si no es que va a ser alta o alto, cabello negro, rubio, y regularmente va a estar o muy guapa o muy feo para representar al personaje. En aspectos relativos a la apariencia indígena, pues siempre se van a salir con ropa tradicional, un peinado arreglado que es regularmente con trencitas, desalineado o desalineada, con accesorios muy vistosos, y el que no es una indígena va a ser con ropa aparentemente normal, casual, un peinado arreglado, limpio y con accesorios que no son tan vistosos y regularmente son de plata o de oro. El aspecto de actitud en la indígena va a ser agradecida, bonachona, calmada, trabajadora, una persona realmente muy pasiva y también suele determinarse como una persona floja. En cambio, en el estereotipo de la televisión, el que no es una indígena, respetado o respetada, malo, mala, desconfiada, injusta, una persona agresiva. En las ocupaciones desempeñadas regularmente que vemos en ciertos programas como La India María, que fue muy representativa aquí en México, pues que es una empleada doméstica. Y en el caso de las personas que no son indígenas pueden tener cualquier otro trabajo que tenga estudios universitarios previos. Icónicos personajes en la televisión mexicana, como lo mencioné hace un momento, la India María, son un claro ejemplo del estereotipo que ha marcado desde siempre a la mujer indígena en la televisión mexicana y aún así es una proyección para nuestras hijas e hijos, así que tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que ven en el televisor. Continuamos. Hola, me acompaña Inocencia Arellano. Ella es licenciada en Educación Musical. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué localidad es usted? Yo soy de Santiago Teneraca, del Mezquital Durango. ¿Cómo son las cosas con respecto a la educación, la enseñanza y es igual para las niñas y niños? Creo que ese es un tema bastante complejo en cierto sentido, porque muchos de los profesores, lo que siempre les he dicho al respecto es que todavía se necesita un programa que se base
en la pertinencia cultural, ¿no? Es decir, todavía creo que nos están metiendo en la cultura occidental o en esta otra cultura donde nos están obligando a aprender una lengua, ¿no? Los profesores, yo creo que los profesores ODAM, en este caso, yo soy hablante de la lengua ODAM, hacen el trabajo, pues como pueden, yo creo, ¿no? Hacen muchísimo esfuerzo por adaptar todos los materiales que vienen del programa, ¿no? Porque les exigen también y por ende les da muy poquito tiempo para intentar meter estos materiales y que tengan una pertinencia, ¿no? Cultural, que sea como algo más cercano a lo que las comunidades conocen, a lo que viven, ¿no? El día a día. Creo que hoy en día es igual todo, ¿no? Van a la escuela tanto niñas como niños. En mi caso, cuando yo estaba en la primaria, sí llegué a ver casos en donde había niñas que decían que como ya estaban grandes, pues no es que estén grandes, tenían como 13, ¿no? Años, 12, 13 más o menos, y algunos de los papás ya los sacaron. Pero eso ya es hace tiempo, fue en los 90 más o menos. Ok, social y culturalmente, ¿qué costumbres negativas siguen vigentes? Negativas, realmente no sé, porque como lo digo, creo que ser indígena y ser parte de una comunidad que todavía la lengua es muy vital y que toda la parte cultural es muy vigente en el sentido de que se usa la ropa, todo el tiempo se habla en nuestra lengua, también puede hacer otras cosas como es salir a estudiar, salir a trabajar y no ha habido ningún problema. Creo que en ese sentido, o al menos hablando desde mi caso, ¿no? Creo que cuestiones negativas de la cultura creo que no ha habido, ¿no? Uno puede ser lo que quiera hacer y no dejar de ser lo que es. Estoy haciendo el doctorado y no por ello dejé de hablar la lengua o dejé de ir al pueblo o dejé de hablar con toda la gente, ¿no? O sea, uno puede, como ya lo repetí, puede ser uno lo que quiera hacer. Ahorita en la actualidad, ¿has visto a lo que se puedan enfrentar las mujeres? ¿Alguna diferencia, alguna discriminación? Sí, creo que todavía ha habido casos en donde se les discrimina a las mujeres justo. Bueno, en general creo que a los indígenas, ¿no? En espacios, sobre todo en instituciones. Creo que eso es parte de la discriminación ahora sí que institucional, ¿no? En ese sentido. ¿Piensas que es más difícil en tu localidad llegar a la ciudad, todavía transportarse, así como tú dices, todo lo que tenías que caminar? Mi pueblo, creo que a comparación bueno, Santa María es muy conocida, ¿no? Ya hay muchos camiones que pasan, pero en mi pueblo no hay camiones todavía, no hay transporte público, pues uno tiene que pedir aventón, como dicen, ¿no? O tiene que tener camioneta, o hay un camión que llega, que se acerca, pero no llega hasta allá. Entonces sí es también se requiere mucho dinero, por supuesto, y también como les comento, Facebook me informa de todo, ¿no? He visto comentarios o publicaciones de mis paisanos ODAM, en donde alertan, ¿no? Porque hay taxistas que se aprovechan de esa gente. Cualquier mujer, pues, que llega a algún lugar que no conoce, es mucho más riesgoso que con el hombre, ¿no? Como tú lo dices, muchas veces hasta gente que ni siquiera pensábamos que podíamos hacer aliados o familia, se hacen eso, ¿verdad? Así es. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, que estés bien.
Las mujeres indígenas han sido parte fundamental en las luchas de sus pueblos. Además, son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel primordial en sus familias y comunidades a nivel nacional e internacional. Pero lamentablemente, ellas enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida. Entre ellos, la supresión política, social y económica que resulta en una situación constante de discriminación y que las vuelve susceptibles al estereotipo de que son mujeres inferiores, sexualmente disponibles y o víctimas fáciles, que también se refleja en reducidas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultad para tener acceso a los servicios de salud y educación con pertinencia cultural, el fortalecimiento de sus lenguas y tradiciones, el acceso a la salud intercultural, además del impulso de sus capacidades para la contribución en espacios civiles, económicos y culturales, tasas elevadas de analfabetismo, poca participación en el proceso político y toma de decisiones, falta de acceso a la alimentación y el agua, y la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta. Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia en contextos específicos, como en los conflictos armados relacionada con la militarización de sus territorios, durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción, en la privación de libertad como violencia doméstica o contra defensoras de derechos humanos, y también en el contexto de migración y desplazamiento. La discriminación también contribuye en la falta de ejercicio pleno de sus derechos, especialmente los que de manera directa representan afectación relacionada con su situación de género, tanto en las comunidades como en las instituciones públicas. En el acceso a la justicia enfrentan obstáculos en el sistema de justicia indígena, donde suelen enfrentar prejuicios patriarcales y ven su voz y su participación limitadas, disminuyendo así su acceso a la justicia. Pero también en los sistemas de justicia estatales enfrentan racismo y mecanismos inadecuados o inaccesibles. Por ejemplo, se les debe facilitar interpretación y traducción de manera gratuita cada vez que sean requeridas para un correcto proceso. Hoy en día continúan enfrentándose al reto de desigualdad por cuestiones de género, puesto que muchas realizan actividades no remuneradas o con una pobre remuneración. Y debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica en el plano físico, cultural y también espiritual. Continuamos. Y es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Ándale para que sepas. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Un saludo, nos vemos a la próxima.